bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Hemos sumado hoy a nuestra mesa a una política de nota, que es Patricia Bullrich, que además creo que es una analista política de primer nivel que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Y nuevamente tenemos a Ricardo Matosian, que nos acompaña en la mesa. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio. Ese es el discurso que tenías cuando decía la burocracia sindical. Sí, claro, y sí era verdad. Como es sabido, una de las columnas del peronismo ha sido tradicionalmente, Patricia, el sector gremial, el sindicalismo. Y quizá esta es una de las pocas circunstancias en las cuales el peronismo se encuentra resquebrajado en su relación con los gremios por esta querella que se ha desatado entre el gobierno y Moyano. Y próximamente, ahora en julio, va a haber elecciones en la CGT. El gobierno intenta tener una fuerte intervención en esa puja gremial. Están por un lado los gordos, los moyanistas, por el otro lado Barrio Nuevo, Venegas. ¿Cómo vislumbrás, vos que fuiste ministra de Trabajo y que tuviste tus vínculos muy fuertes con toda esta gente, cómo vislumbrás que puede llegar a desatarse ese nudo? Bueno, en primer lugar, entender la razón del problema, ¿no? Es decir, cuál es la razón por la que hoy el sindicalismo peronista, en una mayoría importante, está divorciado o separado del gobierno. En realidad las razones son armadas, no son razones naturales. ¿Y por qué digo armadas? Porque objetivamente lo que planteó el gremialismo, en este caso en la palabra de Moyano, fue decir: nosotros no queremos ser siempre los acompañantes, sino queremos ser las primeras figuras. Queremos llegar a tener, como tuvo Brasil, un presidente obrero. Lula. Lula. Esta lógica de volver a la idea del partido laborista, de un partido donde no sea solamente el sindicalismo una rama, sino que el sindicalismo pueda asumir la conducción general del país, pone en duda dos cosas. Primero, si el resto del peronismo representa o no objetivamente a los trabajadores. Porque un trabajador, si el peronismo es el movimiento de los trabajadores, ¿por qué tiene que estar el trabajador? Esta idea de que siempre el peronismo podría no representar exactamente los mismos intereses. Entonces esto puso en duda esta alianza. El segundo tema es una cuestión lisa y llana de poder. Es decir, la presidenta no pudo soportar que alguien dijese que quería ser la continuación o construir la herencia. Porque nosotros podemos analizar que esto mismo que le ha pasado a Moyano, que ha sido desplazado del poder, le pasó a todo aquel que en algún momento dijo que quería ser sucesor. En consecuencia, lo que hay es un castigo muy fuerte a quien se coloca en el lugar de la sucesión. La primera cuestión no es solo un tema gremial, sino que es un tema político. Es un tema político y de poder. Los temas que luego pone en la agenda el sindicalismo son temas que siempre los resolvió el gobierno con el sindicalismo. Antes, porque hace al tema anterior, ¿vos creés en aquella versión de que la noche anterior a la muerte de Kirchner hubo una disputa, una polémica muy fuerte entre Moyano y Kirchner, y que esa polémica de algún modo se la quieren cobrar? Mira, la verdad que no puedo hacer conjeturas porque no lo sé. Lo que sí sé es que desde el primer momento en el que el sindicalismo, a través de Moyano,
hizo pública la idea de la pelea por el primer lugar del poder, el cristinismo le contestó, o el kirchnerismo le contestó. Digamos, le contestó desde el primer momento. En ningún momento le dejó la posibilidad de la aspiración, porque podría haber dicho, bueno, hay elecciones, hay internas, vamos a la interna. Otra cosa que es interesante, y ahora te dejo que pases al tema este de la disputa gremial entre ellos, que parece también interesante, es un matiz interesante. Cuando se habla de los negocios del poder, Cristóbal López, hasta Eskenazi, en fin, cuando se habla de los distintos testaferros del poder, daría la impresión de que son testaferros, es decir, o que son socios de los Kirchner, o que hay algún vínculo económico especial. En el caso de los negocios de Moyano, como Covelia, eso no es tan claro, parecería que son negocios que le entregaron directamente. ¿Te parece que esto es así? Bueno, fíjate que Covelia creció fuertemente en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Qué está planteando hoy como alianza política futura Moyano? Está planteando una alianza con Scioli. Si uno lo pensase desde lo estrictamente político, no parece que las políticas que desarrolló Moyano en el último tiempo de confrontación, de seguir la confrontación que el gobierno llevaba con la prensa, de confrontar en el conflicto del campo, no parece ser la impronta Scioli. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las razones por las que Moyano hoy derivaría su poder a un Scioli? ¿Son ideológicas? ¿Son de modelo? ¿De dónde salen esas raíces conjuntas entre Scioli y Moyano? Ahora, el gremialismo sigue siendo la columna vertebral del movimiento obrero. Porque te lo pregunto porque vos en este libro que yo tengo aquí, El desafío argentino, vos postulás alguna otra cosa distinta. Vos decís que ese es el pasado y que ahora, por una extraña perversión, el excluido, ¿no? Los grupos de excluidos, los grupos que representan la miseria, pasan a ser la columna vertebral de un sistema que los excluye. Sí, claro. Sí, yo creo lo cual es un efecto perverso. Vos citás a Baudrillard varias veces en el libro. Sí. Yo creo que el sindicalismo ha sido, en los últimos años, un sindicalismo que ha protegido a aquellos trabajadores que han tenido la suerte de trabajar en condiciones de legalidad. Y ha querido, digamos, borrar, casi hacer desaparecer a todo aquel trabajador que trabaja en negro, que trabaja de manera informal, que está excluido, que representa un mundo de la marginalidad. El trabajador que se quedó afuera, es decir, fíjate que Moyano siempre habla de los 90. Ahora, el trabajador que quedó afuera y no le dio cabida a nadie. Cuando yo era ministra de Trabajo planteé una posibilidad, como una manera de trabajar esta idea de la exclusión-inclusión. Y planteé la posibilidad de que los trabajadores que habían sido de un gremio sigan siendo atendidos por ese gremio. Aún desocupados. Aún desocupados. Y que el Estado les iba a dar un subsidio para que los atiendan en salud, pero para que sigan perteneciendo a ese mundo del trabajo, aunque en desocupación. Porque eso les daba otra posibilidad, les daba la posibilidad de seguir accediendo a los cursos de formación del sindicato, a la obra social. Casi me matan. No querían que los excluidos formasen parte del mundo de la formalidad, porque el mundo de la formalidad laboral es el que paga la cuota, el que les da... Había también una cuestión económica y van a tener que seguir dando prestaciones y no recibían, ¿no? Bueno, salvo que el Estado se lo subsidiara. Salvo que el Estado se lo subsidiara, pero era esa como... Esa fue tu famosa discusión con un radical conspicuo, ¿no es cierto? Donde vos terminaste diciéndole que el público, el electorado prefería los originales y no las fotocopias. Claro, de los peronistas. Claro, porque esa discusión llevaba toda una discusión, digamos, de segunda línea. ¿Cuál era esa discusión de segunda línea? Decir que nosotros lo que necesitábamos hacer
era una verdadera reversión de lo que era la lógica clientelar. Lógica clientelar con la que se trataba a las personas desocupadas, marginadas, y que lo que teníamos que hacer era reconstruirles la dignidad de la ciudadanía, ¿no? Y un poco lo que plantea Rosanbailión permanentemente, ¿no? Es decir, este es como el piso que vos tenés que crear. Y recuerdo que muchos radicales decían, bueno, pero ahora que nosotros los podemos manejar, vos querés que esto no suceda. Entonces yo le decía, mira, si vos querés competir con el peronismo en el manejo de esta lógica clientelar o punteril o de representación para también darle un sentido positivo, no siempre tiene un sentido negativo, te va a ir mal. Vos tenés que ir por otro camino. Vos tenés que ir por el camino de la dignidad ciudadana de la gente. Que la gente sienta que se puede arreglar, que le sacás, que no tiene más muletas. Yo creo que la gran competencia política en la Argentina es por aquella concepción que cree que vos tenés que llevar a la sociedad con muletas, y la tenés que hacer caminar porque sola no puede, y una concepción en la que vos empoderás a la sociedad para que camine sin muletas. Entonces ahí cambia toda la lógica. Claro, pero estamos en junio del 2012. ¿Cambió esto de que la columna vertebral del sistema no es más el gremialismo, sino que son los excluidos? A los cuales la política les da una especie de organización? Bueno, yo te diría que el sindicalismo en este último tiempo ha tomado poder. ¿Por qué ha tomado poder? Bueno, primero porque el gobierno le dio a Moyano un poder que no se había visto en mucho tiempo. Es decir, lo de Moyano es muy interesante, porque es como el cuento de Horacio Quiroga, ¿no? El cuento del almohadón de plumas, ¿no? Donde de golpe hay un monstruo en la cabeza de alguien que va debilitando a alguien. ¿Y quién alimenta? Lo alimenta la misma sangre de la persona. Fíjate la relación Cristina-Moyano. Moyano ha sido alimentado por la, digamos, y de alguna manera esa alimentación de Moyano, porque su sindicato creció, porque le dieron más trabajadores, porque debilitaron a todos los demás sindicatos, le encuadraron gente, hoy es lo que está debilitando la propia presidenta. Es como, por eso digo, la sangre del almohadón de plumas. Cuando el huevo de la serpiente. Es el huevo de la serpiente. ¿Y cómo se va a desatar este nudo de julio de las elecciones de la CGT? Mira, yo tengo la siguiente hipótesis. Yo creo que lo que el gobierno va a hacer es ganar o romper. Lo que no va a dejar es que Moyano gane la CGT democráticamente. Me parece que en este caso el que tiene las de perder es Moyano. Porque probablemente rompan como en lo de Reposo, ¿no? No van a dejar llegar a la elección si ven que pierden. Rompen antes con algún pretexto. Exactamente. A mí me parece que es muy democrático. Esa me parece que es la... Porque Moyano hizo una cosa inteligente, que es el voto secreto. El voto secreto es una medida inteligente en este momento y en esta circunstancia, porque dentro de los gremios vos tenés que pensar, bueno, si a Moyano lo sucediese un gremialismo joven, más democrático, más abierto, ahora, si a Moyano lo sucede el Jurassic Park, evidentemente va a haber muchos intermedios que podrían hacer un voto, digamos, que públicamente no lo harían, pero que en un sobre cerrado lo podrían hacer. En consecuencia, a mí me parece que el gobierno no va a llegar a esa circunstancia si ve que pierde. Patricia, pasando un poco al tema político más macro, ¿no? ¿Cómo se construye de cara a las próximas elecciones la oposición? Daría la impresión de que tenemos de acá al 2013, si en el 2013 el kirchnerismo saca una buena elección, quedaría muy cerca de poder eventualmente sacar la reelección, la reelección de Cristina. Si eso sucediera, estaríamos a las puertas de una suerte de monarquía. Si eso no sucediera y se perfilara Scioli, como todo parece indicar, como un nuevo candidato peronista, estaríamos a las puertas de una oligarquía. 10 años de Menem, 10 años de Kirchner, 10 años de Scioli, pero todo peronismo.
¿Vos ves alguna alternativa a estas dos posibilidades? Bueno, a mí me parece que el año 2011 fue terriblemente negativo para la oposición porque se había generado una expectativa muy importante en el 2009, habiendo logrado a través de dos conglomerados políticos, el Acuerdo Cívico y la Unión Pro, ganar o por lo menos empatar las elecciones, para no decir exactamente ganar, empatar las elecciones. Acá lo que hay que hacer es reconstruir cuál es la base política, programática, de poder que es capaz de frenar ese proceso de monarquía o de oligarquización de la política en la Argentina, de casi partido único. En consecuencia, para eso me parece que hay que armar una declaración de principios y un programa político que plantee cuáles son las tonalidades, cuáles son las formas y cuál es la política que distingue a un oficialismo como el que hoy tenemos, al peronismo hoy con la cara kirchnerista, de una alternativa. ¿Dónde están? Es en el modelo de construcción del Estado, es en el modelo de construcción de la economía, es en las libertades, en cuáles son todos los ámbitos. Vos a Scioli en sí mismo no lo ves como una alternativa. Yo creo que Scioli es la herencia, de alguna manera es un poco lo que fue Menem y Duhalde. Menem no quería que Duhalde sea el candidato y Duhalde quería ser el candidato. Scioli no va a ser el candidato de la oposición. Scioli va a ser, quizás con mala cara, si lo es, el candidato del oficialismo. ¿Cuál es la idea económica de esa alternativa? Porque daría la impresión que si hay que definir al kirchnerismo, más allá de todas las definiciones de tipo moral, de lo que hablamos de este empresariado de amigos, de las cuestiones de corrupción, más allá de todo eso, uno lo definiría como un gobierno fuertemente intervencionista, estatista. La alternativa a eso parecería, de un lado, el liberalismo y del otro lado, la alternativa económica, digamos. De un lado el liberalismo y del otro lado ya una izquierda mucho más radical. ¿Estas son las dos alternativas o ves alguna otra? No, a mí me parece que ya el mundo tiene un nivel de hibridación de las políticas mucho más profundas. Fíjate, por ejemplo, Europa. En Europa, donde hay liberalismo o partidos de derecha, en la crisis pierden. Donde hay partidos de izquierda, con la crisis pierden. Es decir, todo aquel que administra una crisis pierde. Y todos... Al revés de la Argentina, que todos los que están en el gobierno ganan porque ganan con la plata del propio gobierno. Bueno, pero fíjate que es interesante esto. Entonces, a mí me parece que va a haber algo más híbrido. Yo creo que la Argentina necesita, digamos, muchos aspectos de lo que es el liberalismo económico en el sentido de su capacidad enormemente importante de su perfil exportador. Nosotros necesitamos exportar y exportar y exportar y exportar porque tenemos un mercado de 40 millones de habitantes. Entonces la exportación, claro, la exportación es para nosotros algo realmente... ¿Qué porcentaje imaginás del PBI que se debe exportar? Bueno, no sé si decírtelo hoy en porcentajes, pero creo que la Argentina tiene que generar en todos sus mercados y en toda su territorialidad una capacidad exportadora que hoy está limitada. Me parece que nosotros tendríamos muchísimas más posibilidades de las que tenemos hoy. Por otro lado, tenemos que aceptar que vivimos en una economía globalizada. Entonces, esta lógica de la sustitución mentirosa de importaciones no la podemos seguir haciendo. Si nosotros queremos realmente producir, nosotros necesitamos las importaciones y los bienes de capital que la Argentina no produce. Ahora, Patricia, ¿se puede entusiasmar al electorado con un discurso que vos calificaste como híbrido? Mira, yo creo que sí, estoy convencida que sí, porque fíjate cuáles son las cosas que la gente pide, por lo menos lo que yo interpreto que la gente pide.
Creo que pide reglas de juego. Dice, bueno, que haya justicia, ¿no? Entonces, que haya justicia en todo. Si queman a una mujer, si hay violencia, que haya justicia. Eficiencia, ¿no? Eficiencia, pero en orden a la rapidez. corrupción, yo no estoy seguro que lo pida la gente, porque llevamos muchos años con la justicia federal amparando a la corrupción y sin ninguna condena. Entonces vos presuponés algo que yo lo pondría en tela de juicio. No, pero yo dije justicia, no dije corrupción. Bueno, Dije pero justicia. la corrupción es una cosa muy importante. Bueno, está bien, pero dije justicia. La justicia que llega a toda la gente, no es solamente la justicia de los jueces federales. Es si atropellan a un chico, si matan a un pibe en una esquina, si matan a un policía, es decir, esa justicia. Pero esa justicia más o menos funciona. Uno le podría reprochar menos cosas a la justicia cuando se trata de ciudadanos comunes que a los otros, que al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Bueno, ¿no? Para eso tenemos que tener un Consejo de la Magistratura mucho más autónomo, que permita que haya recambio real sobre aquellos jueces que amparan la corrupción. Por ejemplo, el expediente de Old Found, ¿no?, en la Inspección General de Justicia ha desaparecido, se lo han robado y ningún fiscal todavía investiga a nadie por ese delito. Es un delito. Y es un delito, y además que por los hechos antecedentes, por todo lo que pasó con Old Found, todo lo que pasó con Chicone, todo lo que pasó con Vudú y sus amigotes. Es decir, es inexplicable que no haya sido alguien. Si yo fuese juez, ya me voy con los cañones a 2 o 3 personas. No, por supuesto. ¿Es cierto? Pero ese es el asunto. La gente está anestesiada, porque yo no he visto que haya un clamor para que digan, bueno, ¿cómo se van a robar un expediente? El expediente de la controlante, bueno, lo que de la controlante de la firma que emite el dinero de la Argentina. Lo que pasa es que, digamos, pensemos lo siguiente. Esto es como una especie de película que le están pasando rápido. Entonces son tantas las cosas que pasan todos los días que la gente es difícil que se detenga en una. Cuando pasa una, al otro día te dicen, bueno, y ya un videoclip. Claro, viste, ya el fiscal ya aceptó todas las pruebas. Entonces estamos como en una... Es una trituradora, Es una ¿no? trituradora. Entonces... eso lo salva. Además la gente está reaccionando. La gente se está afiliando a los partidos políticos. Claro, algunos salen a tocar la cacerola. ¿no? Vos decías, no, la gente pide eficiencia, él decía, hablaba de la justicia. Ahí tengo alguna duda, porque claro, hay alguna gente que pide, sí, que los accidentes de tránsito tengan un responsable, hay gente que pide que no haya corrupción, pero hay mucha otra gente que sigue pidiendo su puestito para ir a fichar a la mañana, irse y volver a fichar a última hora y no trabajar durante todo el día. Hay mucha gente que sigue pidiendo subsidios, hay mucha gente que está viviendo bastante bien con todo este statu quo, Pero ¿no? bueno, lo que pasa es que si la sociedad genera como incentivo, el Estado, el gobierno genera como incentivo este tipo de sociedad, muchos se acomodan. Claro. Entonces, el tema es qué incentivo genera la sociedad. Si vos cambiás el sistema de planes sociales actuales por un sistema en el que al tercer ofrecimiento de trabajo a la persona, si la persona no lo acepta, pierde el subsidio, vas a tener un incentivo totalmente distinto. La gente va a elegir el trabajo porque si no sabe que se va a quedar sin el pan y sin la torta. Claro. Entonces el tema es cómo vos construís incentivos. Cuando el incentivo es cuando el incentivo es... Hay que rodear de zonas de incomodidad las conductas socialmente indeseadas. Claro, vos fíjate algo que es interesante, ¿no? El kirchnerismo habla de sociedad movilizada y es quien más la desmoviliza. Claro. La deja en su casa sin que busque trabajo, sin que piense en el progreso, ¿no? Y la deja ahí. Claro, sí. Y cuando se habla de un reverdecer de la política y de un reverdecer, es justamente lo contrario, porque en realidad o es el endiosamiento de un lado... No, es para elites, es un concepto leninista, es para elites. Sí. Una última pregunta de mi parte, porque ya estamos sobre el filo, tenemos que terminar el programa.
vos perteneciste a la JP, a la Juventud Peronista, y hoy la Juventud Peronista es la Cámpora. ¿Qué diferencias ves, si nos podés decir en un minuto, entre esas dos ideas? El PJ de los 70, o la JP, mejor dicho, de los 70, y la Cámpora. Bueno, en primer lugar veo cosas en común. Una idea en la que la verdad tiene dueño. La JP, creíamos, después yo tuve mucha reflexión sobre eso, que nosotros éramos los dueños de la verdad y teníamos que meter a la gente como una morsa y meterle la verdad en la cabeza. Me parece que la Cámpora en ese sentido tiene como la misma idea. El segundo tema es el tema de la violencia. Si bien hoy no es la misma violencia que antes, pero la Cámpora es una organización violenta con la palabra, así como la JP tenía la idea de que aquel que pensaba distinto lo tenía que sacar del camino. Es decir, la Cámpora tiene la misma idea, es decir, una idea violenta. A mí lo que me parece que es muy... Y el tercer tema en el que yo creo que hay una diferencia es que la JP era capaz de dejar sus cargos por la idea, y me parece que en la Cámpora el cargo está por encima de la idea. Es al revés, dejan la idea por el cargo. Dejan la idea por el cargo. Patricia, muchas gracias por tu participación en Aguafiestas. Creo que ha sido un programa muy rico y esperemos haber ayudado a esclarecer esta confusa situación de la Argentina. Gracias. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.